Bienvenidos a un programa más de los criterios del Poder Judicial, en esta ocasión en materia penal. Como ustedes saben, este espacio le pertenece al magistrado Rogelio Alanís García. Sin embargo, en este momento la República lo requiere, nuestro sistema de impartición de justicia exige su presencia en otro lugar, así que se incorporará un poquito más tarde con nosotros, pero mientras comenzamos, si les parece, con su servidor y con nuestra invitada de hoy, la magistrada Laurelena Alanís García. Tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Rafael Estrada Michel, director general de la revista Tiempo de Derechos, Susana Miguel, Olivia Martínez López y, por supuesto, quien hace todo esto posible en la parte electrónica o tecnológica, Rafael Barba. Pues, ¿qué les cuento? Sea usted bienvenida, magistrada Laurelena Alanís. Si me permite, voy a leer una breve semblanza de su carrera. Usted es la magistrada es doctora en Derecho por la Universidad Novo España de agosto de 2016 a agosto del 2018, donde obtuvo el título de doctora de Derecho el 12 de abril de 2024 con mención honorífica. Asimismo, cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal con orientación en litigación oral, Universidad Novo España, donde obtuvo el título de maestría en Derecho el 10 de septiembre de 2017, también con mención honorífica, y tiene una maestría posterior a la especialidad de impartición y administración de justicia, división de estudios de posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de marzo de 2008 al mes de agosto de 2009. Asimismo, cuenta con una especialidad, como ya les comentábamos, en impartición y administración de justicia, división de estudios de posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esta fue cursada de agosto de 1999 a junio de 2004, y sus estudios profesionales pues los comenzó con la licenciatura en Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad La Salle de Morelia, donde obtuvo el título de licenciada en Derecho con fecha 7 de abril de 2005, de conformidad con la modalidad de titulación de promedio meritorio, obteniendo, como ya vemos que es costumbre de su señoría, mención honorífica en la obtención de su grado. En su parte profesional, ha comenzado como escribiente del Juzgado Segundo Penal Distrito Judicial en Morelia, también ha sido secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo Penal de Distrito, también secretaria proyectista del Juzgado Segundo Penal de Distrito Judicial de Morelia, secretaria proyectista de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia, juez de ejecución de sanciones penales de la región Lázaro Cárdenas, y a partir del 18 de agosto de 2021 es magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Michoacán. Asimismo, cuenta con una vasta experiencia acumulada en cuanto a cursos, diplomados, seminarios, que no podríamos enumerar todos en este momento, pero que sin duda son un reflejo de la vocación que tiene nuestra invitada del día de hoy por el conocimiento, tanto para impartirlo como para obtenerlo. Magistrada, sea usted bienvenida. Es para nosotros un gusto contar con usted. Gracias por acompañarnos. Y pues, ¿qué le parece si comenzamos con unas breves preguntas? Adelante. El tema de hoy, como platicábamos brevemente, es sobre los beneficios preliberacionales y su función. ¿Nos podría comentar un poco al respecto de ellos? ¿Qué son los beneficios preliberacionales para empezar? Tenemos que partir de que la reforma constitucional, publicada el 18 de junio del 2008, hizo digamos, señalamiento expreso de su existencia. Precisamente al hablar del sistema penitenciario, todos los ejes sobre los que estaría, digamos, trabajando con las personas sentenciadas, pero paralelamente reconociéndoles que en ese tránsito del cumplimiento de la pena existirían beneficios de ley. Y pensar en beneficios de ley, pues nos tendríamos que hacer, o sea, echarnos un clavado específico dentro de los ordenamientos penales, porque ciertamente tenemos beneficios de ley en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero también los tenemos en los códigos penales o en las leyes penales que evidentemente sancionan el delito. Dicho esto, ¿qué significa? Un beneficio penitenciario, un beneficio preliberacional, es en pocas palabras los mecanismos que permiten acortar la pena en cuanto a su forma de cumplimiento, conmutarla, es decir, cambiarla de forma de cumplimiento o bien extinguirla. Y esto solamente bajo los parámetros, así como lo dice la Constitución, de lo que disponga finalmente el legislador en la ley que lo prevea. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Nos podría dar algunos ejemplos de estos beneficios preliberacionales? Bueno, digamos que para más o menos ubicarlos, porque estamos en un programa que es a nivel nacional, podemos verlos en principio los que se conceden ya en la etapa de ejecución, es decir, los que implicarían que ya cumplieron un tiempo de la condena y que se hacen acreedores por la satisfacción de ciertos lineamientos. ¿Cuáles son? Son la libertad anticipada, son la libertad condicionada. Antes de la existencia de los de ley nacional,
estaban los de la ley que establecen las normas mínimas para el tratamiento de los sentenciados. Y esto preveía particularmente la remisión parcial de la pena, pero adicionalmente se concedía la libertad preparatoria y este está establecido en el Código Penal Federal. Dicho esto, por eso les comentaba, tendríamos que hacer alusión, evidentemente, a que están dispersos en diversos ordenamientos estos beneficios y que ciertamente todavía están en su facultad de solicitarlos aquellos sentenciados antes de Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿A qué me refiero? Que todos los sentenciados antes del 17 de junio del 2016 pueden todavía solicitar remisión parcial de la pena, pueden solicitar todavía la libertad preparatoria y ya si nos vamos a las leyes de los estados, por ejemplo aquí en el estado de Michoacán, también pueden solicitar esos sentenciados la remisión parcial de la pena, la libertad condicional, la libertad en externación y el tratamiento preliberacional. Esos son más o menos los que pudiéramos decir comunes y sobre los que de cierta forma ha existido pronunciamiento por parte de los órganos federales en los amparos que tienen en revisión, precisamente enfocados a los requisitos o a las aparentes limitantes que pudieran tener estas personas sentenciadas para acceder a este tipo de beneficios. Entonces, bueno, evidentemente es así como que en general los que pudiera yo enumerar para mejor comprensión del auditorio. Y nos está mencionando que los requisitos han sido objeto de estudio en los criterios de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. ¿A qué se debe esto? ¿Existe algún tipo de discrepancia o en su aplicación o en su configuración? Tenemos que visualizar que los parámetros que delinea el legislador en su mayor número, digamos, porque son múltiples, están enfocados a lo que hacen las personas sentenciadas dentro de la prisión. Y si nos remontamos al antecedente inmediato que tenemos de esta reforma, es decir, antes, ¿cuál era la finalidad de ejecutar una pena de prisión? Que decíamos que era la readaptación. Pues evidentemente el diseño normativo que existía en función de la concesión de los beneficios estaba traducido en que ciertas exigencias tenían que ver con este tema de la readaptación. Como por ejemplo, el que en su momento la Corte, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expulsó del ordenamiento, fue precisamente el que tenía que ver con la valoración positiva que daba el área de criminología y el área de psicología. Lo expulsó del ordenamiento en un amparo en revisión precisamente porque decían, actualmente ese requisito no se los puedes exigir cuando ya estamos hablando de reinserción social. La readaptación es propia de, digamos, la escuela positivista, es decir, estamos remontándonos a Garofalo, estamos remontándonos a Ferri, estamos remontándonos a Lombroso, quienes veían el fenómeno delictual, es decir, el comportamiento de la persona como una especie de enfermedad. Y entonces readaptarlo significaba curarlos de este fenómeno a través pues, de lo que ellos denominaron tratamiento. Cuando nuestra normatividad, es decir, el Código Penal Federal para la Libertad Preparatoria decía que tenías que tener una opinión de readaptación dada por criminología y dada por psicología, pues estábamos hablando, o aquí hablaba el legislador precisamente de un tema de curación. Cuando lo expuso a la Corte, dice, pues es que ya el fenómeno no es de esta naturaleza, es sociológico, y entonces no les puedes exigir curar a alguien que ya no está en tratamiento. Dicho esto, pues fue el primer elemento que expulsó del ordenamiento la Corte, ya estando vigente el nuevo sistema de justicia, pero la gente todavía solicitando este beneficio. ¿Y cuál es la razón de ello? Bueno, porque todavía no existía Ley Nacional de Ejecución Penal. Los beneficios que tenían acceso a nivel federal las personas sentenciadas son los que acabo de mencionar, la remisión parcial de la pena y esta que es la libertad preparatoria. Y que entonces, tanto para uno como para el otro, hacen alusión en tema de requisito al aspecto de la readaptación. Entonces, eso fue un tema muy interesante y que a final de cuentas, en esa resolución de la primera sala, lo que sí ponen énfasis es que aún intentando hacer una interpretación conforme, pues evidentemente no podían salvar la disposición porque en la intención del legislador de aquella época estaba manifiesta, digamos, la ideología readaptadora. Entonces, pues no podían ahora ajustarla así como que muy forzadamente. Y entonces, pues en pocas palabras, ese sí lo expulsaron, pero todos los demás no. ¿Y cuáles son todos los demás? Todos los que tenían que ver
con los ejes de la reinserción: trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, y evidentemente elementos que permitieran una vigilancia en el periodo preparatorio, que es el que finalmente acceden estas personas, una libertad conmutada, van a seguir cumpliendo obligaciones, pero van a estar en libertad. ¿La extinción en qué momento se da? Pues se da cuando con el beneficio cumplan lo que les faltaba de la pena. Y eso es en esencia uno de los primeros temas que la Corte abordó, precisamente con relación a beneficios preliberacionales. Ok, muchísimas gracias. Nos dice que todo esto se debe al cambio de que ya no estamos buscando la readaptación, sino la reinserción social, y por lo mismo es que ya no podemos tener este tipo de pruebas psicológicas para saber si la persona es apta, ¿no? Sí, y nos estaba mencionando que existen otro tipo de parámetros. ¿Nos podría abundar un poquito más al respecto para cuáles son esos parámetros que se examinan al día de hoy para saber que la persona está lista para su reinserción? Bueno, ahí sí entonces me tendría que remitir a beneficio por beneficio, porque es evidente que no manejan los mismos lineamientos para su concesión. Si pensamos, por ejemplo, en el tema de los que establece el Código Penal, pensemos en principio una condena condicional o una sustitución de la pena, pues en principio estos los concede el juez que sentencia. Y lo que debe de observar el juez que sentencia, primero, pues que la pena no sobrepase el parámetro de ambos, que en este caso son sustitutivos. Segundo, que evidentemente no exista la restricción para el delito por el cual se está condenando. ¿Y a qué me refiero con restricción? Bueno, pues que la propia codificación les ponga la traba, que no se concede, por ejemplo, a gente sentenciada por secuestro, a gente reincidente, etcétera. Y dicho esto, entonces, lo que hace el órgano jurisdiccional es decir, bueno, pues es la primera vez que delinques, yo no tengo mayores parámetros para preferir la pena de prisión, entonces te la puedo sustituir por trabajo a favor de la comunidad o por una multa. En el caso de la condena condicional, que es la más frecuente y la que yo he observado más frecuente en materia federal, es precisamente por la magnitud de la pena. Son penas de 3 a 4 años, entonces suelen conceder y lo que se traduce es que la persona va a estar en un proceso de vigilancia, una condena condicionada a que esté vigilado, que resida en un lugar determinado, que se abstenga del consumo de sustancias, etcétera. Una serie de condiciones que están relacionados con los ejes porque lo estás obligando a que trabaje, a que mantenga una residencia cierta, que de alguna manera realice actividades que fomenten la salud y el deporte. ¿Y para qué? Pues para mantenerte alejado de la comisión de nuevas conductas delictuosas, porque incluso para este tipo de beneficio, que es la condena condicional, si tú incumples con cualquiera de estos lineamientos que te imponga el juez, se te revoca y entonces en automático tienes que cumplir la pena en su forma originaria, es decir, en prisión. Eso es por los que hablamos de los que concede el juez de la causa. Cuando hablamos ya de los que concede el juez de ejecución en la etapa correspondiente, es decir, ya cuando tenemos la cosa juzgada y, en pocas palabras, inmodificable, tenemos que esperar cierto tiempo para que las personas puedan acceder a estos. Para la libertad condicionada, que está establecido en los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional, lo que de antemano les exigen es la mitad de la pena en tiempo efectivo. ¿Y por qué les digo en tiempo efectivo? Porque lo que curiosamente sucedía antes y fue objeto de las críticas, evidentemente, dentro de la concesión que antes llevaba a cabo el Poder Ejecutivo a través de su órgano correspondiente, era que combinaban beneficios. Te remitían cierto tiempo de prisión para que alcanzaras las 2/3 partes de la condena y entonces pudieras acceder a una libertad preparatoria. Entonces no tenías un cumplimiento efectivo de lo que te decía este último, es decir, de las 2/3 partes. Y lo que hace Ley Nacional es que aquí no puedes combinar absolutamente ningún beneficio para acceder al tiempo que te exige al que quieres tú acceder, que en este caso podría ser la libertad condicionada. Si te ponen una pena de 10 años, a fuerzas tienes que cumplir 5. Y ya teniendo esos 5 años, entonces ahora sí entra en el análisis de todo lo que te exige la norma. Dice uno de los requisitos que no exista diversa sentencia condenatoria firme. Y de digamos, requisito, que evidentemente también está en el de la libertad anticipada, la Corte ya se pronunció. La primera sala ya dijo a cuáles sentencias se refiere este requisito como limitante para acceder a la libertad.
anticipada o libertad condicionada. Se alegaba y se llegó a alegar que las sentencias o las condenas muy viejas prescriben. Y entonces, pues si supongamos, al día de hoy se te pone una condena de 10 años, pero resulta que hace 20 cometiste un delito de robo en donde te sancionaron con 2. Evidentemente esos 2 años desde aquella condena para el tema de prescripción de la sanción, que ese es otro escenario, pues estaría totalmente extinguida. Pero ¿qué dice la Corte? No, es que aquí no estamos hablando en el requisito de que prescriba la sanción. Aquí estamos hablando de que seas, en pocas palabras, primo delincuente. Y si tu sentencia es de hace 20 años, pues lo siento, sigue siendo diversa sentencia condenatoria firme. De ahí que, pues si la tienes, este requisito no lo cumples, entonces pues no se te puede conceder ni la libertad anticipada, que es sobre el que se pronunció, pero por consecuencia tampoco podrías conceder el de la condicionada porque tiene exactamente el mismo requisito. Y eso nada más se ocupó, fíjense, con relación a sentencias muy viejas. Lo interesante es, y eso no ha sido tema de análisis y se invita a la reflexión, ¿qué sucede con las personas que ya teniendo la sentencia delinquen estando dentro de prisión y les imponen otra? Pero que por cualquier circunstancia a la que ustedes quieran, esa que les imponen, evidentemente la pueden conmutar, es decir, bueno, te pusieron, no sé, 6 meses y puedes pagar una multa y con eso ya la extingues y la pagan y ya la extinguieron, pero se vuelve diversa sentencia condenatoria, aunque sea posterior. No hay, digamos, ese análisis sobre sentencias posteriores o sobre sentencias que sean de delitos conexos, que sí sería interesante abordarlos porque siguen siendo diversas sentencias condenatorias y firmes. Que se pudieran extinguir antes del beneficio, pues sí, pero allí están en el historial de la situación jurídica de la persona sentenciada. Y eso es por un lado. Otro de los requisitos que pone la Ley Nacional de Ejecución Penal, tanto para la libertad condicionada como para la anticipada, es que la persona no esté sujeta a otro proceso penal del fuero común o federal con prisión preventiva. Y esto, pues, nos llevaría a la reflexión, y digo porque no se ha dado ningún pronunciamiento, ¿por qué lo puso el legislador? En una congruencia de los, digamos, propósitos de su existencia es que, pues si tienes otra razón de reclusión, ¿cómo te voy a conceder una libertad con condiciones si no vas a poder salir? Tendrías que no tener eso como freno para yo podértelo conceder. De allí que si alguien lo plantea y tiene esa situación jurídica pendiente, pues evidentemente se lo van a negar. Y no como una cosa que se vaya a quedar ahí estática. No. Son de esos requisitos que si en el momento lo tenías, pero después desapareció, no te va a limitar a volverlo a plantear. Pero bueno, ya es con conocimiento de que evidentemente eso no tendría que existir. Otro de los requisitos que establecen ambos beneficios de los que hablo, condicionada y anticipada, es que la persona haya cubierto la reparación del daño y la multa. Y esto es muy importante porque en un tema muy distintivo con la libertad condicionada, es que ya se alusió que la satisfacción de la multa y la reparación del daño puede ser bajo las modalidades que la propia ley nacional prevea. Hablar de modalidades conforme a ley nacional significa que no necesariamente hayas cubierto su monto, 10,000 pesos, 100,000 pesos, no sé, sino que en el caso de la multa lo hubieras conmutado con trabajo a favor de la comunidad o con pagos diferidos, y en el caso de la reparación del daño hubieras accedido igual también a pagos diferidos, o bien hubieras accedido a temas de justicia alternativa para generar un convenio con la víctima y que satisfacieras esa prestación de una manera distinta o en forma diferente a la que originalmente se te impuso en la condena. Otro de los requisitos que estos dos beneficios exigen, aparte de la temporalidad, que les digo, bueno, la libertad condicionada dice son la mitad de la pena y la libertad anticipada el 70%, es que la persona no tenga su condena por 3 delitos en particular: secuestro, trata de personas y delincuencia organizada. Y esta restricción muy clara evidentemente ya fue interpretada incluso por la Corte en su jurisprudencia que publicaron en mayo de este año,
que en pocas palabras lo que se estaba cuestionando es, bueno, para empezar, pensemos, yo soy sentenciado del sistema tradicional y por la razón que ustedes quieran, ya mi sentencia se dictó estando la Ley Nacional de Ejecución Penal vigente. Puedo yo ya tener el tiempo de este beneficio, pero no puedo acceder porque yo soy sentenciado por secuestro o por delincuencia organizada. ¿Y qué dijo la Corte? Evidentemente, bueno, para empezar, la restricción sí es constitucionalmente válida. Pensemos la razón de qué derecho fundamental estuviera vulnerándose en esa restricción. Dice la Corte que ninguno, porque en realidad los beneficios de ley, estos que dice el 18 constitucional, no son derecho fundamental, sino son medios sincrónicos de un derecho fundamental que es la reinserción social. Y así lo pone bien claro, el derecho fundamental que tienes tú garantizado es la reinserción, es decir, cuando cumples la pena sales. Vas a salir dentro del tiempo que se te dice en la condena, pero el Estado va a tener una serie de obligaciones para contigo dentro de este proceso resocializador. ¿Esto qué significa? Te va a dar acceso a trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, contacto con el exterior, de alguna manera posibilidad de traslados, es decir, acercamientos familiares, etcétera. Pero si tú quieres un beneficio y la ley te lo restringe, eso es válido. No se viola, en principio, insisto, la reinserción social como derecho fundamental, pero tampoco el otro principio que se cuestionaba, el de me está sancionando dos veces por la misma cuestión. Y dijo, no, el principio no bis in idem no está vulnerado con esta restricción porque tenemos que entender que estamos hablando de cosas distintas. No bis in idem significaría que a ti por ese secuestro te pusiera 20 años y te volviera a poner otros 20, cosa que no es el beneficio. El beneficio como medio sincrónico es una posibilidad de salida anticipada, pero siempre que cumplas con los parámetros del legislador. Si el legislador eligió ponerle restricción a estos delitos, bueno, eso es parte de sus facultades dispositivas y sobre todo porque están sustentadas en temas de política criminal. Y ambos temas, la facultad dispositiva y la política criminal, están delegados a ellos y ellos deben de definir por qué sí, por qué no. Pero en la ley, pues simplemente plasmado en su idea, es constitucionalmente válido. Y entonces, bueno, en pocas palabras, validó esa restricción que está para la libertad anticipada, pero también está para la libertad condicionada. Y no solamente para estos. Hay otros mecanismos de acortamiento o sustitución en la ley nacional que también tienen la limitante, como son la preliberación por política penitenciaria, también tiene limitantes, la sustitución o suspensión temporal de las condenas también tiene esas limitantes, y la justicia terapéutica también tiene esas limitantes. Entonces, bueno, eso es por hablar de temas de situación jurídica. Y ya finalmente las que sí nos enfocan propiamente a trabajo penitenciario de mérito, significaría las que están relacionadas con el cumplimiento del plan de actividades y con haber observado buena conducta. Del plan de actividades como tal, evidentemente no ha habido un pronunciamiento muy exacto de qué tendríamos que entender por cumplido satisfactoriamente, como lo dice tanto la libertad condicionada como la libertad anticipada. Pero con relación a la conducta, sí ha habido pluralidad de, digamos, análisis en amparos en revisión de qué hacer o cómo examinar la conducta de una persona durante el internamiento antes de que pide el beneficio. ¿Y esto por qué? Porque hay un régimen disciplinario que evidentemente está llamado a sancionar todo lo que implique infracción al reglamento de la institución. Y es cotidiano ver, evidentemente, dentro de las peticiones de estos beneficios, que tanto hay personas que no han sido de ninguna manera sancionados, como los que tienen un historial interesante de sanciones disciplinarias por todas las razones que ustedes quieran. ¿Qué se ha emitido evidentemente en eso? Bueno, por unos lados se dice que tener una sanción disciplinada aislada no tendría que ser motivo para negar el beneficio. Tendrías que visualizarlo en función de su proceso resocializador. Lo dicen por una parte. Por otra parte, dicen que sí puedes analizar si son varias
el impacto de estas dentro de su proceso resocializador. Esto es, pues, ¿qué tanto está obedeciendo el régimen del centro, no? Porque, digo, una, pues pudieras pensar, no es tanto, pero que ya se ponga de manifiesto que por año está sancionado 3, 4 veces, pues dices, ¿cómo puedes calificar eso de buena conducta? Y entonces también se llama esas, digamos, tesis, analizar la naturaleza de las sanciones, es decir, cómo lo sancionaron y por qué lo sancionaron. Porque también nos hemos encontrado, en el particular caso mío, con sanciones que no tienen sentido. Me refiero que no tienen sentido porque, supongamos, en un caso muy, muy viejo, lo habían sancionado con, digamos, suspensión de su visita familiar porque le encontraron una carátula de celular. Pero ahí está la sanción. Y entonces de entrada, pues el planteamiento por parte de la contraria, que en este caso era el Ministerio Público, pues sí estaba de manifiesto decir, bueno, pues es que ahí tiene una sanción disciplinaria y eso no puede revelar buena conducta porque infringió el reglamento. Y la pregunta es, pero, o sea, tener una carátula de celular, ¿a qué infracción te estás refiriendo? Porque si nos vamos dentro de la ley, eso para empezar, dentro de la ley nacional, no es razón de sanción. Ah, que te pudiera llevar a presumir que ahí tenía un celular y que la existencia del celular en sí mismo, pues sí pudiera ser meritorio de sanción, pues sí era una carátula, no era el celular completo. Entonces, eso es a lo que finalmente la tesis nos lleva al análisis de las sanciones, porque evidentemente me queda claro que en el proceso sancionador luego no toman esas precauciones de qué sí pueden o qué no pueden sancionar y simplemente le imponen. Y la gente también, es decir, las personas sentenciadas, no tienen conocimiento de que pueden impugnarlas. Es decir, llevar a revisión esas sanciones y entonces pues casi, digamos, las consienten, quedan firmes y quedan en el historial. Y eso es, bueno, de los temas que particularmente han analizado, digamos, diversos tribunales colegiados en razón de la buena conducta. Y hay otro requisito también muy interesante que solamente ha sido objeto, me queda claro hasta el momento, 2 tesis de colegiados diferentes, de diferentes circuitos, que hace alusión a que no existe un riesgo objetivo y razonable para la víctima, para los testigos que pusieron en su contra, en contra de la persona sentenciada o en perjuicio de la sociedad. Que no existe un riesgo objetivo y razonable implicaría un tema de precisión de qué demostrar por parte de la persona sentenciada. En los pronunciamientos que ha existido hasta el momento, que me quedan claros, han sido 2. Por un lado dicen que a la persona sentenciada no les puedes exigir que acredite eso. Y por otro lado dicen que en todo caso, si el riesgo como tal existe, el que tendría que demostrarlo es el Ministerio Público. Digo que esto es muy interesante porque, en pocas palabras, este dispositivo en realidad que nos está llamando a analizar. Si estamos hablando de un proceso resocializador, que incluso la Corte ya emitió también tesis al respecto de qué es la reinserción social. La reinserción social lo declara como una visión creadora, revitalizadora y formadora de habilidades en diferentes esferas como trabajo, capacitación, educación, salud y deporte. Y lo conecta precisamente con el 18 constitucional. El 18 constitucional dice tantito más. Dice que vas a procurar la reinserción social de la persona sentenciada y además que no vuelva a delinquir. Esta última frase de no volver a delinquir tiene, y eso es lo que luego entra como que en mucha controversia, mucha vinculación con la teoría de la readaptación. Y digo, tiene vinculación, pero esa frase ya no viene de ahí. Esa frase viene ya de la, digamos, escuela ecléctica, que es en la que finalmente se dio todo el sustento de esta reforma. La escuela ecléctica, digamos, reconoce que a la persona se le sanciona por lo que hizo, o sea, un derecho penal de acto, pero en la ejecución el Estado tiene que asumir ciertos compromisos para prevenir que la persona lo vuelva a hacer. Entonces, adopta ciertos elementos de la escuela de autores, es decir, de derecho penal de autor, donde sí es el Estado el que tiene que brindar todos estos instrumentos garantizadores.
¿A través de qué? De esta formación, que es lo que finalmente delineó la Corte en esta interpretación. Dicho esto, bueno, ¿cómo podemos advertir si hay un riesgo objetivo o no? Pues el mismo comportamiento de la persona en reclusión te lo va a establecer si lo existe o no. Más allá de que pudiera tener 50 sanciones disciplinarias, eso también lo pudiéramos compaginar en qué tanto está cumpliendo con su plan de actividades. Porque si es una persona que no ha hecho absolutamente nada, pues ¿qué nos va a garantizar que a su salida se va a comportar? Y ese es el elemento de garantía que nos dice esta fracción. Objetivamente la persona se va a comportar conforme a la ley, pues no tengo los elementos para decirlo porque ni siquiera su trabajo penitenciario me los brinda. Entonces, ahí sí tendría la persona que justificar qué ha hecho en reclusión para que ese tema de riesgo no existiera en su externamiento. Y que evidentemente, si el Ministerio Público lo quisiera reforzar en un tema de acreditación, pues no solamente con la presentación del plan de actividades en cuanto a si lo cumplió o no, sino también en la opinión del Comité Técnico del Centro Penitenciario. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de evaluar este proceso resocializador. Entonces, claro que nos está llamando a hacer un análisis muy que la persona no está llamada a acreditar nada. Al contrario, está llamada a acreditar qué hizo durante toda su reclusión. Y bueno, estos en esencia todos los requisitos que en particular para la libertad condicionada y para la anticipada tienen que ver por un lado por situación jurídica y por otro lado con el tema del artículo 18 que tiene que ver con reinserción y reducción de criminalidad. Muchísimas gracias, magistrada. Muy interesante, muy detallada su explicación. Para gente como uno que es nuevo en la materia penal, le queda muy claro, y lo cual le agradecemos muchísimo. Tengo varias preguntas que me voy a regresar desde el principio de su intervención y le voy a ir comentando una por una si le parece bien. La primera, usted menciona Adelante. que hay tres delitos que quedan fuera de estos beneficios. Es el secuestro, la trata, la delincuencia organizada. Sin embargo, hay otros delitos de alto impacto que tampoco están en esta lista. Por ejemplo, se me ocurre homicidio, feminicidio, bueno, todos sus derivados, violación. ¿Explicó el legislador por qué estos delitos sí pueden entrar dentro de los beneficios de estos beneficios preliberacionales? Aquí tenemos que entender que cuando expidieron la Ley Nacional de Ejecución Penal, dentro de, digamos, el dictamen, la exposición de motivos, está muy claramente que los que les interesaban por su magnitud en cuanto al daño que generaban socialmente hablando eran estos tres: delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. A los demás no les ponen el candado porque no tienen el mismo impacto en política criminal como esos tres. Y además acordémonos, delincuencia organizada tiene su ley especial, secuestro tiene su ley especial, y esas leyes especiales le ponen restricción. Dicho sea de paso, ¿de qué serviría que no ponga la restricción la ley nacional si la ley que te lo sanciona sí te la pone? De hecho, en la de secuestro, en el artículo 19 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, dicen: sancionados con esta ley no tienen derecho a ningún mecanismo de acortamiento, ni en el dictado de la sentencia, ni en la etapa de ejecución, salvo los casos que esta misma ley prevea. Son poquitos, son como tres casos en donde alguien sancionado por secuestro pudiera acceder, pero fuera de eso, todos los demás no acceden. Y eso simplemente lo reproduce ley nacional. Delincuencia organizada hace exactamente el mismo pronunciamiento en su ley. Los sentenciados por delincuencia organizada no pueden acceder a ningún beneficio y simplemente lo reproduce. Y el de trata de personas, bueno, pues tenemos que entender que prácticamente esta ley general salió más o menos en la misma época en que salió la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces tenían que más o menos establecer la misma política criminal de cero tolerancia, primero, para el tema de su incidencia, y dos, pues de que no, que ya que te sancionaran, tú no ibas a ser acreedor a ningún tipo de beneficio. ¿Por qué? Porque la pena para estas personas se tiene que cumplir completita. Y entonces, bueno, no hace, insisto, mayor pronunciamiento más que lo que les acabo de comentar. Ok, muchísimas gracias. Y ahora, yéndonos un poquito a lo que nos mencionaba de que la reparación del daño es también parte de los parámetros que se observan para ver si se otorga o no una libertad condicionada, una libertad anticipada.
Imaginemos que la persona está cumpliendo con su sistema de pagos o las parcialidades con las que acordó con la víctima. Imaginemos que todo va funcionando muy bien. Sin embargo, una vez que obtiene la libertad condicionada, digamos, o anticipada, eh, deja de cumplir con este calendario de pagos o deja de cumplir con las obligaciones que tenía para reparar el daño. ¿Se puede suspender el beneficio? O una vez que ya está fuera, ya no se evalúa su cumplimiento con la reparación del daño? Aquí tendremos que hablar de los beneficios donde sí te permiten que estés con el beneficio y cumplir paralelamente la reparación del daño y el que definitivamente te dice que no. El que sí te lo permite y nada más es uno, es la libertad condicionada. ¿Por qué? Pues porque vas a salir con o sin monitoreo electrónico en un periodo de vigilancia y paralelamente parte de tus condiciones es que sigas satisfaciendo la reparación del daño. ¿Qué pasa si dejas de satisfacer la reparación del daño? El beneficio se revoca, el de condicionada. Pero el de anticipada ahí sí no te da esa chance. El de anticipada sí te dice, la pagas completa previo a solicitarlo. Porque a mí ya me tienes que llegar con la acreditación de que la reparación del daño está satisfecha. Es muy interesante algo que dice la Ley Nacional de Ejecución Penal, pensando en las personas que no tengan, digamos, el dinero para pagarlo completo en su momento, que primero los defensores tienen que promover los mecanismos alternos para satisfacer la reparación del daño. ¿Por qué? Porque la falta de, digamos, dinero no debe ser razón para negar beneficios, pero sí ponen claro, tiene que promoverse antes el mecanismo para que lo cumpla de diferente manera. Si no se promueve y llegan así, resulta, es que no tengo dinero y pues no me puedes encarcelar o privar del derecho del beneficio porque la ley nacional dice sí, pero es que la ley nacional dice una frase más completa. Dice que antes de que tú vengas al beneficio, tienes que hacer el trámite para acceder a un mecanismo alternativo de solución de controversias, donde incluso la víctima te condone la reparación del daño si esa llega a ser su voluntad, o te diga de otra manera cómo se la satisfagas, es decir, no sé, que le cedas un terreno, que le pagues en 5 parcialidades. Insisto, cuando accedes a un convenio reparatorio, pues digamos, ahí sí no se mete tanto el órgano jurisdiccional porque la víctima tiene una disponibilidad de la manera en que se la pueden satisfacer. Pero todo, insisto, tiene que ser antes de la libertad anticipada, antes de solicitarla. Porque ya solicitada y eso no lo tienes dado, el beneficio se te va a negar por esa cuestión. Y esas son las distinciones, donde sí se puede y donde definitivamente no. Ok, muchísimas gracias. Nos mencionaba de este requisito también de que no hubiera una sentencia en otro delito ya fuera del fuero común o del fuero federal. ¿Aplicaría también esto en caso de que hubiera un delito en otro país? No podría ser, insisto, porque para empezar tendríamos que tener facultades de analizar las condenas de otras naciones Ujú. y esas escapan de la visión del legislador. ¿En qué sentido? Para empezar, no están reguladas por Ley Nacional de Ejecución Penal. Nosotros no hacemos cumplir sentencias de Estados Unidos o sentencias de Canadá cuando estamos hablando, por ejemplo, de que hay traslados internacionales, de que nuestros connacionales les pusieron 20 años en Estados Unidos, pero bueno, no lo regresaron y aquí van a estar los 20 años. Pues sí, pero la facultad de, digamos, hacer ejecutar sigue estando allá, en Mm. Estados Unidos. Dicho esto, ¿qué significa? Bueno, pues que yo no la puedo equiparar a las sentencias que hablan aquí porque tendríamos que hacer un análisis que la ley no nos permite. Para empezar, ver si lo que te sancionaron acá es aquí delito sancionable, por ejemplo, en el tema del fuero común, que es otra sentencia que a mí me interesaría analizar porque yo soy del fuero común. Insisto, la ley nacional nada más nos acota al fuero común y federal mexicano. Y de hecho, todo el glosario de ley nacional nada más hace alusión a las autoridades mexicanas y solamente en tema internacional al traslado. De ahí que, pues sí, tú podías haber tenido 30 sentencias en Estados Unidos, pero pues aquí eres primo delincuente. Y Ok, entonces eso, a final de cuentas, te beneficia. ok. Muchísimas gracias. Y la última pregunta que tengo al respecto de lo que llevamos hasta este momento es, una vez que una persona solicita uno de estos beneficios y la solicitud le es negada, ¿puede volverla a presentar después? Mientras esté cumpliendo su condena,
tiene la disponibilidad de acceder a cualquier beneficio, salvo que esté en la restricción manifiesta. Porque ahí sí, ahorita y siempre no vas a poder, porque mientras esté ahí en la ley, es decir, si eres sentenciado por secuestro, delincuencia organizada o trata de personas, eso no va a cambiar. La razón de tu reclusión sigue siendo esa. Pero pensemos otro que tampoco va a cambiar de nada, que exista diversa sentencia condenatoria firme. Ahí está. Y mientras esa sentencia no se nulifique de ninguna forma, es parte de tu historial y ese también te haría imposible volverlo a plantear, salvo que llegaras a un trámite donde la nulificaras, ahí sí, esa limitante desaparece. En el tema de los demás requisitos, como les dije, hablando de la prisión preventiva, bueno, la prisión preventiva está transitoriamente cumpliendo una finalidad, ya que se agota la finalidad porque, bueno, te absolvieron o te la cambiaron por otra medida cautelar ya en libertad, pues significa que deja de serlo. Y entonces si en tu momento te lo negaron precisamente porque estabas con prisión preventiva, pero ya te la modificaron, pues entonces lo puedes volver a plantear ahora sí, una libertad condicional, una libertad anticipada, porque ya no la tienes en vigencia precisamente esta cuestión. Pensemos, es que no pagaste la reparación del daño. Ah, pero ya la pagaste, puedes volver a plantear el beneficio que te fue negado por esa razón. Y en esencia, pues sí, sí se puede, pero tendríamos que ver cuál fue el tema de negación del mismo. Ok, pues muchísimas gracias, magistrada. Tenemos aquí unas preguntas, si me permite hacérselas. Adelante. Al público, la doctora Ete Luján Mediza Madera, que siempre nos acompaña, en la que le mandamos un correo de saludo. Bueno, nos dice buenas tardes, noches. Solo nos está saludando. Y luego nos dice Manuela Rivera Hernández, en la condicionada establece haber cubierto la reparación del daño. Entonces entiendo que es pagado, que es precisamente lo que usted nos estaba explicando, ¿no? Sí, pero también la condicionada dice bajo las modalidades que establezca la ley. Y las modalidades que establece la ley nacional, y eso nos remite a otro trámite muy en particular que existe, que puede ser, por un lado, acceder a un mecanismo alternativo, pero por el otro, también le puede solicitar al juez de ejecución pagos diferidos, y eso lo establece el artículo 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Eso qué implicaría? Que antes de solicitar la libertad condicionada, le tienes que plantear al juez de ejecución que te permita cubrir la reparación del daño de forma diferida. ¿Qué le tendrían que acreditar en ese momento al juez de ejecución? Pues que no tienes la solvencia para hacerlo en una sola exhibición. Pero suponiendo es una cantidad elevada y el juez de ejecución, bueno, considerando la posibilidad de la persona, dice, bueno, pues en un año me vas a hacer 12 pagos parciales. Estando en vigencia los pagos parciales, sí pudiera solicitar la libertad condicionada. ¿Por qué? Pues porque la libertad condicionada, como les comenté, lo que hace es conmutar la forma de cumplimiento. Vas a salir con o sin monitoreo electrónico, vas a sujetarte a otras condiciones y entre ellas es que sigas cumpliendo con las parcialidades. Y eso es parte de lo que el mismo artículo 156 dice, que se plantea precisamente para que pueda acceder a beneficios. ¿Cuáles son esos? Uno, precisamente la libertad condicionada. ¿Cuáles pudieran ser otros? Pues los beneficios que están establecidos en las codificaciones penales. Por ejemplo, condena condicional. También exige que la persona para acceder a la condena condicional pague la reparación del daño, pero también el Código Penal te permite de alguna manera hacer cumplimientos alternativos de esta prestación. ¿Y eso a qué nos remite? Pues que tiene que ser un juez el que te autorice ese cumplimiento alternativo y que dentro de tu condena condicional también sea parte de tus condiciones que estés pagando la reparación del daño en las modalidades o en los tiempos que te pusieron, porque si lo dejas de hacer, también ese beneficio se revoca. Los beneficios que son de cumplimiento alternativo de la condena de prisión son los que sí nos permiten que estando en libertad sigas pagándola porque sigues bajo un proceso de vigilancia. Pero los que generan extinción, no. Eso sí dicen, lo tienes que tener pagado porque si no, la pena de prisión no se extingue. Y esa es una nota muy distintiva y es a lo que hacía alusión, por ejemplo, por qué la libertad anticipada no lo prevé. Porque de hecho el artículo 141 dice, la libertad anticipada extingue la pena de prisión. O sea,
Si te la concentro ya te vas y que te vaya muy bien. Pero entonces por eso la misma ley dice, pero antes me pagas la reparación del daño, si no, este beneficio no se te concede. Y eso es, digamos, lo que sí es de notarse por qué la redacción incondicionada y anticipada varía en el tema de la reparación del daño. Ok, muchísimas gracias. En lo que invitamos a nuestro público que nos haga más preguntas, a mí me gustaría hacerle una pregunta más. Ya en la vida real, en su experiencia profesional, ¿usted nota que existen lugares que funcionan mejor como centros de reinserción que otros? ¿Que existen lugares donde las personas realmente Mm. tienen mejores accesos a todo lo que nos estamos mencionando de aspectos de salud, educación, cultura, que los ayuda a ser parte útil de la sociedad otra vez? ¿O es como un estándar de que todos están mal o todos están bien? Porque yo Desde pensaría, si hay lugares que funcionan mejor, como reo quizás tendría yo derecho a exigir que me manden a esos lugares, ¿no? Porque eso me daría mejor oportunidad para reinsertarme a la sociedad lo más pronto posible. dentro de la expectativa de la persona sentenciada, esto estaría fabuloso si esa fuera su, digamos, visión de las cosas. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces el centro que te puede brindar eso está muy lejos de tu familia. Ujú, Y entonces ahí dicen, ay, mejor no. De las tres regiones judiciales en donde yo estuve como juez de ejecución, Lázaro Cárdenas, Zamora y Morelia, pues claro que los centros tenían distinta población en cuanto a número. Lázaro Cárdenas, aunque es un puerto, pues la verdad no se comparaba a la población penitenciaria con la que había en Zamora. Zamora prácticamente está, pues ahora sí que por un lado Guanajuato y por otro lado Jalisco, y entonces es una zona de mucho movimiento y obviamente también de mucha delincuencia que, bueno, pensando de los que sí capturan, pues ha generado de alguna manera sobrepoblación en los centros de esa región. Cuando yo tuve en su momento la oportunidad, porque era una facultad en aquel entonces para los jueces de ejecución, de hacer, digamos, inspecciones a los centros, pues sí, nada que ver el centro penitenciario de Lázaro Cárdenas con el de Zamora, porque el de Lázaro Cárdenas, la verdad, hasta estaban holgados, o sea, le sobraba espacio. Un centro con capacidad de 500 personas tenían 250. Entonces, eso te da mucha visión de que para empezar es más controlable. Segundo, pues las personas, sí había ociosos, no lo niego, pero la mayoría estaban activas en algo y los servicios estaban disponibles bien para todos. Cuando me toca la región de Zamora, que también todavía tenía esa facultad de inspección, pues sí me di cuenta que una cancha no era suficiente para jugar fútbol para toda la población porque no podían jugar todos al mismo tiempo. Las áreas educativas eran pequeñas y era mucha población, es decir, entonces no todos pueden estar en clases al mismo tiempo. Los talleres evidentemente también eran dos, tres y estaban saturados, entonces tenían que de alguna manera estar con turnos para ir a trabajar 2, 3 horas y luego a ver qué otra actividad te podías desarrollar. Entre más gente son más problemas. Dicho esto, pues entonces el acceso a los servicios es más limitado en los términos que estoy diciendo. Y ya ni les digo con relación aquí a Morelia, porque pues Morelia tenemos dos centros penitenciarios y los dos están sobrepoblados. Entonces, si el fenómeno que les comento en Zamora era de eso, pues aquí no lo dudo que esté exactamente igual, que es decir, que no tengan acceso en la misma proporción todos de todas las áreas, trabajo, capacitación, educación, salud y deporte. Y les digo que es bien curioso que decir, ay, bueno, pues yo me quiero cambiar al centro penitenciario de Lázaro Cárdenas porque ahí sí voy a tener chance de todo. Pues sí, pero tu familia está en Morelia y estamos hablando de una distancia de 3 a 4 horas de viaje. Familias que a lo mejor no tienen la capacidad económica, pues claro que no les va a parecer que manden a su sentenciado para allá. O incluso a la persona sentenciada tampoco le va a parecer mucho que lo manden allá, por más que eso lo pudiera resocializar mejor. ¿Y qué es a lo que voy? Pues es que el problema tenemos que entender que surge de que prácticamente a todos los delitos les ponemos pena de prisión. Y digo que prácticamente a todos, porque desde unas lesiones hasta un homicidio, todas tienen prisión, todas tienen periodos de encierro. De ahí que cuando se establece esta reforma constitucional, primero, ¿qué es lo que se decantaba? Bueno,
prisión preventiva lo menos posible. ¿Por qué? Pues porque la prisión preventiva se ejecuta en los mismos centros penitenciarios. 2, pues mayor número de beneficios también para que en la etapa de ejecución tengas encerrados a las menos personas. ¿Cuál ha sido entonces lo que finalmente pasó? Pues prácticamente tenemos prisión preventiva para un montón de delitos, por lo oficiosa que establece el 19 constitucional, y prácticamente todos los delitos tienen pena de prisión y pues en un gran número sin acceso a las sustituciones que pueden concederte al momento del dictado de la sentencia. ¿Por qué? Porque son de 5, 6, 7 años, entonces esos ya no entran dentro de los parámetros ni de la condena condicional ni lo de la sustitución de la pena. Entonces, a fuerzas te obligan a estar 4 o 5 años recluido. Y entonces, ¿eso qué haces? Pues sobrepoblación. La política criminal tendría que cambiar. ¿En qué sentido? Pues en que realmente los delitos de impacto son los a los que sí los tengas en reclusión y los que no, sí les des más pronto acceso a sustituciones. Le sale más barato al Estado, claro es, primero. Segundo, estás trabajando con el tema preventivo. ¿Por qué? Porque estas sustituciones en las modalidades que les comenté, como la condena condicional, los vas a seguir vigilando. Y eso de alguna manera, pues a la persona la mantiene controladita porque en la primera infracción ahora sí te la cumplen y vas para adentro. En el tema de obediencia y de lo que yo viví como juez de ejecución, realmente cuando a mí me tocó hacerles efectivas, digamos, las revocaciones, eso mandó una señal. ¿A quiénes? Pues a los que estaban en situaciones de desobediencia parecidas y en automático se cuadraban, es decir, volvían a empezar a cumplir o a empezar a plantear las justificaciones de por qué no habían ido a terapia o por qué no habían asistido a una citación, etcétera. ¿Qué es a lo que voy con esto? Bueno, pues que los centros tendrían que existir lo menos. Tendríamos que tener más mecanismos de conmutación. No ha sido así nuestra política criminal y yo creo que eso pues nos ha salido caro en muchos sentidos. Las cárceles son caras y el fenómeno de la delincuencia lamentablemente también se está reproduciendo dentro de los centros. ¿Por qué? Pues entre más gente hay, pues más fenómenos de esa naturaleza se suscitan. Y bueno, eso evidentemente es dentro de mi experiencia y estamos hablando de Michoacán, donde técnicamente no tenemos todas las cárceles sobrepobladas, son poquitas. Yo no me imagino la Ciudad de México cómo están, el Estado de México cómo están. Son centros más grandes y tengo conocimiento de sobrepoblación. Bueno, si aquí yo vi los problemas, ya me imagino que allá están súper potencializados. Claro. Eh, si me permite, aquí tengo otra pregunta. Lourdes García nos dice, buenas noches. ¿Por qué a los jueces de ejecución se les retiró esa facultad de hacer inspecciones a los centros de reinserción? Gracias. Fue una facultad incómoda para las autoridades penitenciarias. Y me refiero a incómoda porque pues, eran observados. El hecho de que entre un juez o jueza y lo primero que vea es que algo no está funcionando, eso amerita que el juez ordene algo, que les imponga un mandato. Que si a eso le abonamos, que en mi experiencia sí se me acercaron muchas personas privadas de la libertad a hacerme comentarios, o sea, la gente se quejaba. ¿Ante quién? Ante quien podía ordenar que cambiaran las cosas. Y fue incómoda porque muchos directores eso no les parece. No les parece que les digas qué hacer, cómo, y hasta les des plazos con los apercibimientos que eso pues pueda conllevar. Unos sí lo vieron muy bien, unos directores de centro sí lo vieron muy bien, otros definitivamente no. Y si aquí en Michoacán se visualizaban esas dos cuestiones, esas dos visiones de las cosas de directores, no me quiero imaginar los ceferesos. No me quiero imaginar que entrara un juez federal a un ceferezo y viera cómo está un ceferezo, diciéndoles de entrada, a ver aquí, ¿por qué no tienen luz? Cosas así, ¿eh? Oye, ¿por qué en esta instancia no hay luz? Oye, ¿por qué en esta estancia no funciona el agua? Oye, ¿por qué en esta estancia
está esto como que cayéndose, todo oxidado o así todo peligroso. Pues no, o sea, eso no era, aquí no era bien recibido, en un Ceferezo me quiero imaginar que menos. Y eso en particular, pues evidentemente cuando le hicieron la ley nacional, dijeron, no, que eso mejor se encargue la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cuál es la diferencia? Que la Comisión de Derechos Humanos no tiene poder coactivo como un juez. De ahí que sí hay un garante de eso, pero sin posibilidad coactiva para las instituciones penitenciarias. Y entonces, pues eso es lo que yo veo. Fue parte de, digamos, no quitar a algún vigilante, bueno, pues, sí tenerlo, pero alguien que no sea tan incómodo para las autoridades. Sin fuerza coactiva realmente, ¿no? Pues sí, Ok. Entonces, por lo que nos está explicando usted, magistrada, entiendo que algo nos está fallando todavía en la implementación de nuestra reforma penal, que ya tiene algunos añitos, no es tan reciente, porque yo entiendo que esta reforma tiene como objetivo principal la reparación del daño, y pareciera ser que por lo que usted nos está explicando, el castigo, la sanción, el encarcelamiento sigue siendo una parte esencial de nuestra política penal que pues, me imagino que necesitamos cambiar, ¿no? a ver, es que dentro de la propia redacción de la Constitución y de la reforma, como les comenté hace un momento, adoptas el derecho penal de acto donde dice sí tiene que haber una consecuencia. Sí. Y dentro de las consecuencias está que repares el daño. Pero además debes de tener una visión preventiva especial. O sea, tienes que procurar que esta persona que ya sancionaste no lo vuelva a hacer. Dicho sea de paso, ¿cómo lo haces? O lo haces teniéndolo en la cárcel un buen rato, o lo haces con mecanismos sustitutivos. De alguna manera, la retribución tiene que seguir estando latente. Porque si nada más le estás apostando a que se resarce el daño, pues entonces no tiene tanto sentido el tener la cárcel, por ejemplo. Y tal sigue teniendo sentido que el 18 constitucional ahí te la prevé. Es un sistema penitenciario. Entonces sí sigue siendo necesario que exista la retribución con, digamos, restricción de derechos. El que más impacta en la vida de la persona es el de la libertad. ¿Por qué? Porque no solamente te están restringiendo la libertad, sino todo lo que implica tu libertad. No te vas a poder mover de ese centro, no vas a poder hablar a la hora que quieras, no vas a poder hacer lo que quieras, como cualquier otra sanción. Entonces, ¿apostamos a la reparación del daño? Sí, pero también apostamos a la retribución. Esto no puede dejar de ser sancionado con algo que pensamos es proporcional, porque ese es otro de los principios que se establecen en la Constitución. A ti se te sanciona proporcional al hecho y al daño que causaste. Un homicidio, ¿dónde le encuentras la proporción? Porque aquí no estamos con una ley del talión, ay, pues mataste y te matamos. No. Bueno, el legislador considera que un homicidio, en las circunstancias en que tú lo cometiste, proporcionalmente se tiene que retribuir con 15 años de cárcel. Y eso es parte del sistema de justicia, es decir, que se repara el daño, pero que tampoco quede impune. Ah, pues muchísimas gracias, magistrada. Ya no tenemos más preguntas aquí y ya hemos abusado de su tiempo, ya estamos cumpliendo la hora del programa. No se preocupe. Quisiera agregar algún otro comentario antes de despedirnos de nuestro auditorio. Bueno, yo lo que quisiera, digamos, invitarlos, es para mí, digo, un gusto que me hayan invitado a este programa. La verdad, yo he sido, digamos, asistente frecuente, digo, no todos los programas he estado, pero sí he escuchado básicamente las visiones de diversos juzgadores en torno a su práctica profesional. Y, y todo prácticamente sigue centrado en la atención del procesamiento de las personas que cometen delitos, es decir, su investigación, su etapa intermedia, su enjuiciamiento y sus recursos. Pero parece que en México se nos olvida que hay una sentencia que se tiene que cumplir y seguimos invisibilizando la etapa de ejecución. En mi particular percepción es la más importante porque la expectativa del constituyente cuando reformó es que la reparación del daño se cumpla y que esto no quede impune. Ambas cosas se concretan en la etapa de ejecución. Ahí es donde vemos realmente que la justicia se materializó, porque tenemos una persona encerrada
y porque tenemos también esa misma persona cumpliendo con una reparación del daño, o sea, satisfaciendo lo que evidentemente menoscabo de la víctima. ¿Por qué me refiero a esto? Porque la confusión conceptual de muchos profesionistas está el querer trasladar conceptos del procesamiento y del enjuiciamiento a la etapa de ejecución cuando la lógica ya cambió. Acá no vas a conceder beneficios porque estás en un derecho penal de acto. No. Acá vas a conceder beneficios por un mérito de la misma persona que está llamada a cumplir 10 años de prisión. ¿Y cuál va a ser su mérito? Pues el mérito que diga la ley, que trabaje, que estudie, que se capacite, etcétera, que se porte bien, que pague la reparación del daño, que no dé problemas y demás. ¿Eso tiene que ver con el hecho que cometió? No. Y muchas veces pareciera que nos quieren llamar, pero es que él mató a Pedro, Juan y varios. Pues sí, pero eso ya no nos interesa ahorita. Ahorita lo que nos interesa es que si mató a esas 3 personas, una, que ya satisfaciera la reparación del daño sobre esas 3 muertes, y 2, cómo ha estado trabajando en el centro. Y esa visión también se ve en los traslados. A ver, ¿por qué cambian a la gente? Bueno, pues no la cambian por el delito que cometió, la están cambiando porque están generando problemas. Es que esos problemas no son delitos, es que no los tienen que ser. Son desórdenes institucionales que ponen en riesgo a la gente. Y entonces es a lo que voy. Cuando estamos como que queriendo trasladar conceptos de otras etapas del proceso penal, pues entramos como que en confusiones y en errores de lo que finalmente nos ocupa conforme a ley nacional, es decir, hacer que los centros funcionen en los términos que dice la Constitución, realmente como aquellos que van a formar en una visión, digamos, de reinserción, pero también que las personas están ahí porque deben de cumplir una condena y que si van a salir de manera anticipada es porque se lo tienen que ganar. Así de sencillo es como lo marca la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y ese es el comentario porque, insisto, hay muchas tesis y muchas interpretaciones de otros temas del nuevo sistema de justicia penal, pero de este hay muy poco. Se han dado, insisto, pronunciamientos de la Corte, pero cuando me queda claro que el fenómeno se acrecenta, como el tema de la libertad anticipada y la restricción, o como otros que han hablado del tema competencial de los traslados, o sea, los traslados es una cosa de todos los días, y también lo que se ha visualizado es el tema de los recursos. También ha sido ya un tema de todos los días, que es irrecurrible o cómo lo puedes recurrir en revocación o no, etcétera. A final de cuentas, la construcción se da en virtud de cómo plantean las cosas y mientras las gentes no planteen nada, pues no se van a dar tantas interpretaciones como quisiéramos. Y eso, bueno, es final mi comentario, que sí reflexionemos que la etapa de ejecución tiene una lógica diferente para que ahora sí la estudiemos como debe de ser, entendiéndola como algo formado dentro de la escuela ecléctica, es decir, una teoría que hace alusión a aspectos del derecho penal de autor, pero también al derecho penal de acto. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a usted. Y de hecho, aprovecho su comentario para reiterar una invitación a que deba estar con nosotros y seguir hablando de estos temas que incluso en nuestros programas tampoco hemos tocado de una manera recurrente. Nos hemos ocupado, como bien dice, más de las etapas anteriores del proceso, pero pocas veces hemos hablado de la ejecución. De hecho, si mal no recuerdo, creo que sería esta la primera en este año. Pero pues esperamos que sea la primera de muchas y que podamos volver a contar con usted. Nos queda claro que es importante. Fíjese que su último comentario me deja a mí pensando, es importante que los propios reos sepan que tienen derechos. A veces se asumen como personas que pues ya estoy aquí, estoy en la cárcel, soy un criminal y no tengo ningún derecho, pero el simple hecho de saber que tienen derecho a la reinserción social puede ayudarnos a mejorar los centros penitenciarios y que realmente cumplan con su función, que realmente ayuden a las personas a volver a ser útiles a la sociedad y salir de ahí no como expertos criminales, sino como personas listas para ser personas que añaden y aportan algo positivo a nuestra comunidad. Me llevo ese mensaje, muchísimas gracias, magistrada. Desafortunadamente no nos pudo acompañar ya el magistrado Rogelio Alanís, usted seguramente sabe también en qué está.
Pero pues a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, de la revista Tiempo de Derechos, que dirige el doctor Estrada Michel, y del Instituto de Ciencia Jurídica, que también en nuestro esfuerzo educativo queremos hacerle, entre las tres que integran este espacio que se llama el aula, otorgarle un reconocimiento por su brillante exposición el día de hoy. Como le digo, el aula otorga el reconocimiento a la magistrada Laura Elena Alanís García, de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán, por compartirnos hoy el tema de beneficios preliberacionales de la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Firma por el doctor Rafael Estrada Michel, director, como ya le decía, de la revista Tiempo de Derechos, y de su servidor, César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos. Magistrada, de verdad que estamos muy contentos de haberla tenido con nosotros. Esperamos tenerla pronto nuevamente y con alguien más experto que pueda aprovechar mejor sus conocimientos. Les agradezco muchísimo también por el reconocimiento y su invitación. Y pues a la orden, la verdad, insisto, estos espacios de reflexión de temas que nos ocupan todos los días, las cárceles ahí están, las cárceles nos dan problemas y es muy lamentable que cuando explota uno, la gente no entiende por qué explotó y no entienden por qué no saben qué está pasando en el día a día de todos los que tenemos ahí encerrados, desde malas decisiones de meterlos ahí a todos, como también malas decisiones de no hacer clasificaciones. Eso también sigue siendo un problema. No puedes meter a gentes que pensemos, sí, son grupos delincuenciales, no las puedes meter en el mismo espacio porque es una bomba de tiempo. En el chico rato se te detona, hay un motín y hay muertos y hay un montón de cosas. Y eso es lo que hemos visto en las cárceles. Y lamentablemente piensa la gente, es que es culpa del gobernador y esto es, no, a veces ni siquiera es tanto el gobernador ellos, sino es un director del centro que a lo mejor no supo clasificar porque no pidió la opinión experta de un criminólogo. Y aquí hay que decir, los criminólogos no los satanicen, los criminólogos nos ayudan a ver dónde podemos poner a gente potencialmente explosiva, así, o sea, que no dudarían en hacer cosas. Eso es lo que pasa en ejecución. Y no es que lo sanciones doblemente, no, es que necesitas tener controles específicos porque es un tema de seguridad. De ahí que, pues claro, que la invitación también a ustedes como aula, como organización, pues es abrir más temáticas de esto para que la gente entienda por qué luego tenemos estos fenómenos y no satanicemos de entrada a los que pensamos responsables, sino comprender que a veces todos contribuimos a que las cosas crezcan, crezcan y crezcan, sobre todo como usted me comentó. Pues es que si de entrada la persona privada de la libertad no se sabe con derechos, ¿a quién se los plantea? Y entonces es un tema de que se les va acabando la paciencia y cuando ya no les hicieron caso, explotan. Pues sí, van a explotar porque pasaban y el director no le hacía caso, el área académica no le hacía caso, el médico no le hacía caso, nadie le hacía caso. Y entonces ya que hubo desastre, es que ya voltean a ver y la razón que termina dando es que nadie me peló. Pues ciertamente. ¿Y por qué nadie te peló? Pues porque nadie sabe cómo expresarte que tú puedes recurrir a alguien diferente a la institución penitenciaria para que te haga valer ese derecho. ¿Y quiénes son? Son los jueces de ejecución. Entonces sí, ahora sí que ahí sí yo les pediría muy amablemente pudieran analizar esas cuestiones, incluirlo en sus programas futuros, más temáticas de ejecución, para que eso se transmita no solo a la comunidad jurídica, sino a la comunidad en general, de cómo podemos ir evolucionando en estos temas y hacer que las cosas realmente funcionen. Y les agradezco nuevamente su muy amable invitación. Pues nos llevamos también su invitación y como le digo, las ganas de tenerla aquí nuevamente en este espacio. Muchísimas Gracias. gracias, magistrada. Ha sido un placer, la verdad. Hay dos preguntas que ya nada más se las comento, uno porque son comentarios. Excelente ponencia, nos dice Andrea Adelina Somera Escobedo. Felicitaciones a la licenciada Laura Elena. Y el iPhone de Eduardo nos dice, sería correcto una reforma donde derechos humanos y juez trabajen en conjunto para mejorar los centros penitenciarios sin esa incomodidad, justo el tema que estaba usted mencionando. Pues nos deja nos pueden servir como aperitivo para empezar en nuestro siguiente programa en materia penal con usted. Lo voy a platicar con el magistrado Rogelio Analiz para seguirle dando continuidad a este tema. Mientras, pues le mandamos un saludo y le agradecemos nuevamente su presencia, magistrada, y a nuestro público le deseamos muy buenas noches. Muchísimas gracias y muy buena noche a todos. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Bye.